Le voy a mostrar un ejemplo más del cálculo de... No sé si están compartiendo la pantalla ella. ¿Sí? ¿Se ve mi escritorio? No, no, profe. ¿No? No. Ahí sí. Ahí sí, ¿eh? Sí, ahí Ahora sí. sí. Vamos a hacer un cálculo más del efecto Compton para pasar a la unidad 3. Los problemas son sencillos, como digo siempre, es una ecuación incógnita, nada más. ¿Cómo se generaba el efecto Compton? El efecto Compton era una de las demostraciones experimentales del comportamiento corpuscular de las ondas electromagnéticas y se daba para alta frecuencia, para ondas electromagnéticas, digamos luz de alta frecuencia, donde los fotones son grandes. Acuérdense que, de acuerdo a la teoría corpuscular, la onda estaba formada, las radiaciones electromagnéticas a veces tienen comportamiento como si fuesen partículas, partículas que no existen en reposo, sí en movimiento. Y el tamaño de esas partículas, entre comillas, no son partículas, pero se las puede asimilar con unas partículas, dependía de la frecuencia. El tamaño era h, la constante de Planck, por la frecuencia. Entonces, cuando la frecuencia crece mucho, esas partículas son, digamos, supuestamente son más grandes, y cuando chocan contra la materia, contra una placa metálica o contra un material, son capaces de arrancar un electrón que está dentro de la estructura, ya no libre, sino dentro de la estructura del metal, o del material, perdón, e inclusive les resta energía como para seguir como un protón más chico, como un fotón más chico. O sea, es como que viene un rayo de longitud de onda lambda, frecuencia, supongamos, viene un rayo de longitud de onda lambda, choca con un electrón, el electrón lo arranca, el electrón sale con energía, o el electrón está libre, supongamos que está libre, choca, le da energía al electrón y él, como si fuese una bola de billar, rebota a un cierto ángulo y sale con el resto de su energía. Ese era el efecto fotoeléctrico. Naturalmente siempre el fotón que sale es más chico que el fotón que entra, simplemente porque este tenía energía y su energía la utilizó en mover un electrón y siguió con un poco menos de energía. Un poco menos la diferencia entre la energía que él traía, la distribuye entre la energía cinética del electrón o de la partícula que choca, y el resto él sigue como un fotón más chico. Esa es la esencia del efecto Compton. Entonces, en este caso dice que una radiación de 10 a la menos 10 metros, esta es la longitud de onda, ¿no es cierto? Sufre dispersión Compton en una muestra de carbono, un pedazo de carbono. Se observa que la radiación dispersada en dirección perpendicular a la incidencia, y se observa la radiación a un ángulo de 90 grados. Llega el fotón, llega la luz, choca contra una placa de carbono y se observa los fotones dispersados a 90 grados, dice el profe. Entonces, primero pide que encontremos la longitud de onda de la radiación dispersada, o sea, de este fotón dispersado. ¿Cuál es la longitud de onda? Segundo, nos pide la energía cinética y la dirección del movimiento de los electrones que se acelera, o sea, que toman movimiento por el choque. Ese es el segundo. El ángulo, este sale a 90, nos pide el ángulo del electrón, el ángulo de dispersión del electrón nos pide. Nos dice que es un electrón, podría haber sido otra partícula.
Y tercero nos dice, si con la radiación anterior los electrones retroceden a un ángulo de 60 grados respecto a la radiación incidente. ¿Cuál es en este caso la longitud de onda de la radiación dispersada? O sea, tenemos, por un lado, un fotón que llega a una placa de carbono y choca con un electrón que estaba en reposo. Eso dice el problema. La longitud de onda de la luz incidente nos dice que es 10 a la menos 10 metros. Para el punto A nos dice, sabemos que sale un fotón a 90 grados. El fotón dispersado es a 90 grados. Ese problema. Y encontremos la longitud de onda de la radiación dispersada. Eso nos pide el lambda prima. Primero, entonces, acá dice que como visto en la interpretación, la radiación incidente está compuesta por una frecuencia. ¿Cómo resuelve el problema? Entonces este viene con la longitud incidente, sale con la longitud dispersada y el electrón con una cierta cantidad de movimiento y un cierto ángulo, una cierta energía y un cierto. Entonces, ¿cuál es la relación que sabemos nosotros? ¿Qué se cumple acá? Hemos dicho conservación de la cantidad de movimiento y conservación de la energía. Esto quiere decir que la cantidad de movimiento del fotón incidente es igual a la suma vectorial de la cantidad de movimiento del fotón dispersado y la cantidad de movimiento del electrón y la cantidad de movimiento del fotón dispersado. Esa es la conservación de energía. Y la conservación de energía es que la energía del fotón incidente es igual a la suma de la energía cinética del electrón más la energía del fotón dispersado. Son las dos. La conservación de energía dice que la energía del fotón incidente, que es todo esto, ¿no es cierto? O sea, ¿qué energía total tenemos antes del choque? Energía antes del choque igual a energía después del choque. ¿Qué energía tenemos antes del choque? La energía del fotón, que es H por ni, o H por C sobre lambda, más la energía del electrón. El electrón únicamente tiene energía de reposo, que es M0 por C al cuadrado. Por eso dice H por ni más M0 C al cuadrado igual a la energía después del choque. ¿Qué hay después del choque? Hay un fotón de energía H ni prima, o HF', más un electrón con energía cinética. Como era la expresión en ese entonces, Hn' más la energía cinética era C por raíz cuadrada de la masa del electrón por C cuadrado más la cantidad de movimiento al cuadrado del electrón. Esta era la fórmula de la conservación. Estos dos principios nos llevan, eso en un resumen, nada más nos llevan a esta expresión. Esta expresión relaciona entonces la longitud de onda del fotón incidente con la longitud de onda del fotón reflejado a un cierto ángulo θ. ¿Está clara esa fórmula? ¿Se la entiende bien? O sea, para cada ángulo nosotros tenemos un fotón reflejado. Este ángulo es el ángulo, en este caso, el ángulo 90 grados, porque nos dice que refleja a 90 grados. El ángulo de reflexión. Y acá nos está diciendo que calculemos, dice A, la longitud de la relación dispersada perpendicular a la incidente, o sea, este es 90 grados en ese caso. Nosotros tenemos que suponer que sale a 90 grados. Entonces, ¿qué longitud de onda tiene el que sale? Y bueno, esta la conocemos, H conocemos, masa del electrón conocemos, velocidad de luz menos 1 menos coseno 90, ¿cuánto es el coseno 90? 0, ¿verdad? Entonces, lambda prima menos la lambda incidente, que es la 10 a la menos 10, igual a 6,63 por 10 a la menos 34 sobre 9,1 por 10 a la menos 31, que es la masa del electrón, por la velocidad de la luz, por 1 menos coseno 90, que da lambda prima menos lambda inicial, que 10 a la menos 10, igual a 10 a esto. Entonces, lambda prima es igual a 1,02428 por 10 a la menos 10 metros. Vean ustedes que esta longitud de onda es más grande que la incidente.
Está bien eso, ¿por qué? Porque la frecuencia del que sale va a ser más chica que la frecuencia que entra, porque las frecuencias son inversamente proporcionales a la longitud de onda. Lo que nos dice a nosotros es que el fotón se achicó, es como que se hubiese achicado, está bien. Si nosotros tenemos en cuenta que el tamaño del fotón es representativo de su energía. El tamaño del fotón era h por f, o hc sobre lambda, inversamente proporciona a la longitud de onda y directamente proporciona a la frecuencia. Está todo explicado lo que estoy diciendo. En segundo lugar, o sea, ya sabemos que lambda prima es 1,024 por 10 a la menos 10 metros. Llega con 1 por 10 a la menos 10 y sale con 1,024. ¿Estamos? Entonces este llega con 1, por 10 a la menos 10, 1 por 10 a la menos 10 y sale a 90 grados con 1,024 por 10 a la menos 10. La diferencia entre estas dos energías la adquiere el electrón como energía cinética y el ángulo dependerá justamente del cambio de energía y del ángulo de choque, del ángulo que sale dispersado. Es como el problema de choque en mecánica clásica. Los problemas de choque de mecánica clásica, para identificarlo uno tiene que saber con qué ángulo sale la bola después del choque y para saber con qué ángulo va a salir esta bola chocada. Acá es lo mismo. Y se resuelve de igual manera, nada más que vean la diferencia es acá en la formulación de la energía, porque acá estamos usando la formulación de la mecánica relativista. En la mecánica clásica usamos la fórmula de energía cinética de la mecánica clásica. Acá es distinta porque hay que tomar la masa en reposo. Y bueno, el P también es distinto. El P era gamma por M por B, ¿se acuerdan? No importa. Entonces, ahora tenemos que encontrar, ¿qué pedí ahora? El punto B pide la energía cinética y la dirección con que sale el electrón. O sea, el ángulo y la energía cinética. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que la energía que tiene el electrón es la diferencia entre la energía del fotón que llega y la diferencia del fotón que sale. Es lógico, ¿no es cierto? Como conocemos el lambda, podemos conocer, esto es como ni S sobre lambda, nosotros usando el 10 a la menos 10 sacamos una frecuencia, usando esta es la frecuencia incidente, esta es la frecuencia del fotón que sale, la diferencia entre estos dos, ahora calculamos, la energía del electrón es H por ni menos ni prima, o sea, por F menos F prima. Entonces, energía va a ser H, que es 6,63 por 10 a la menos 24, por la diferencia entre esta frecuencia y esta frecuencia. Lo que nos da, ahí están los valores, y eso nos da en Joule 4,71 por 10 a la menos 17 Joule. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Chicas y chicos, ¿se entiende lo que le acabo de mostrar o no? ¿Qué pasa, Trinch? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, es simple. Ahora averiguamos la dirección con la cual el electrón sale después del choque. Para eso veamos el dibujito de la conservación de la cantidad de movimiento. Antes del choque tenemos P, únicamente trae cantidad de movimiento el fotón que incide, el electrón está en reposo. Después del choque tenemos un fotón que sale con un P a 90 grados y el electrón que sale en un cierto ángulo que no conocemos. Lo que se cumple la conservación de la cantidad de movimiento, o sea, suma de horizontal igual a 0, suma de vertical igual a 0. Eso es simple. O sea, antes del choque y después del choque. Antes del choque, ¿qué tenemos? Únicamente horizontal, P.
P tiene que ser igual a la suma de, este tiene 0 en la horizontal, a P por el coseno de alfa, ¿no es cierto? Si este ángulo es alfa. Ese sería 1. Bueno, ¿cómo sacamos, qué relación entre la energía y el P que tiene y la cantidad de movimiento? La energía es P por C, ¿se acuerdan? O P igual a E sobre C, o P H I sobre C, o H sobre lambda. Así se saca la cantidad de movimiento de una onda electromagnética de frecuencia ni o longitud de onda lambda. Así encuentra la P que tiene esa onda. A nosotros el programa nos decía que la onda incidente tiene una determinada longitud de onda. Para aplicar la cantidad de movimiento, la conservación de cantidad de movimiento, tenemos que saber calcular los P. ¿Cómo se calcula el P de la onda incidente? Como HC sobre lambda o H por ni. Perdón. El P es sobre C. O H ni sobre C o H sobre lambda. Cualquiera de los dos. Usemos este. El incidente, ¿qué cantidad de movimiento tiene? H sobre lambda incidente 10 a la menos 10, entonces da 6,63 por 10 a la menos 24 kilogramos metros sobre segundo. Ese es el P incidente. El P reflejado, el P', pero ese es a 90 grados. P' H sobre lambda prima, también lo tenemos, pero P' es, acuérdense que P es una cantidad vectorial, no es lo mismo que la energía, que no es una cantidad escalar. Acá hay que tener en cuenta el ángulo. Y esto no lo conocemos, porque no conocemos el P. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que la suma antes igual a la suma después. Antes únicamente hay P, después tenemos P' y P. P' más P tiene que ser igual a P, ¿no es cierto? Porque si nosotros vamos al triángulo, este más este da P. Así debería cumplirse la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, o si no, este es un ángulo alfa y nosotros sabemos que P por el coseno de alfa tiene que ser igual a P' y P por el seno de alfa igual a P, que son las componentes. Entonces, o si no aplica Pitágoras, es decir, que el P del electrón es P' raíz cuadrada de P' al cuadrado más P al cuadrado. También, cualquiera de los. Esperen que parece que alguien quiere ingresar. Sí, es 2. Entonces, sabemos cuánto es P, cuánto es P', sacamos el P del electrón. Conociendo el P del electrón, podemos sacar también el ángulo que nos pide. El ángulo es tal que la tangente del ángulo, si este ángulo es alfa, la tangente es, o el seno, lo que ustedes quieran, la tangente sería P por la tangente de alfa es P' sobre P, ¿no es cierto? Porque este ángulo es igual a este. Bueno, eso es fácil. Por trigonometría sacamos la tangente de alfa de este y el ángulo de 44 grados. O sea que el electrón sale a 44, como cuando el fotón sale a 90, el electrón sale a 44 grados. ¿Está claro? Entendido. ¿Hay alguna duda ahí? No, no es cierto, es sencillo. Trigonometría. Y bueno, claro, no hay nada que tener cuidado. Si la misma cantidad se hubiese resuelto por una frecuencia mayor de radiación incidente, y bueno, si lambda hubiese sido más grande, es decir, más frecuencia, menos longitud de onda, claro, más frecuencia, menos longitud de onda, supongamos que si el lambda hubiese sido 10 a la menos 11 y θ 90, lo mismo, hacemos todo lo mismo, y podemos encontrar ahí el lambda prima, otro valor ahí están resueltos para otro caso. En este caso, el electrón sale a menos ángulo. Bueno, y ahora en el caso C, veamos,
La pregunta C, ¿cuál era? Si con la radiación anterior los electrones retroceden a un ángulo de 60 grados respecto a la radiación, ¿cuál en este caso la longitud de onda y la dirección de la radiación dispersada? ¿Y cuál es la energía cinética del electrón? O sea, ahora nos dice, el electrón sale a 60 grados con respecto a la radiación. Nosotros sabemos ahora que este ángulo es 60. Lo que no sabemos es a qué ángulo sale el fotón reflejado, el fotón saliente, digamos, dispersado. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, también es fácil, porque uno dice, si ahora, vamos acá, si ahora llega la radiación con 10 a la menos 10, este sale a 60, el que no conozco es teta, ¿ven? No conozco teta. Pero ahora sé este 60 y necesito encontrar teta. ¿Cómo resuelvo eso? Bueno, de nuevo, conservación de la cantidad de movimiento es P del llegada igual al P', que no conozco, más el P del electrón. Vectorialmente, por supuesto. P' más P es igual, o sea, este más este que está acá da el P inicial. Vectorialmente. Ahora, con las componentes horizontales, P es igual a ¿qué? A P del electrón por el coseno de 60 más P' por el coseno de teta, ¿no es cierto? Entonces, aquí dice P' coseno de 60 igual a P. Y en las verticales tenemos P' por el seno de teta, es lo mismo que choque, igual a P del electrón por el coseno de 60. O sea que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que son P' y P del electrón. Y bueno, hay que resolver eso. Estamos, porque P conocemos, no conocemos P' ni conocemos P, pero sabemos todas las ecuaciones. Ah, no, y acá, ojo, tenemos el ángulo teta que tampoco lo conocemos. Nos falta una ecuación, ¿ven? Porque no conocemos el P del electrón, no conocemos P' y no conocemos el ángulo teta. Tenemos dos ecuaciones, nos falta una tercera. ¿Cuál es la tercera? Y la ecuación de Compton. Entonces tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Con cuál comenzamos? Y bueno, la más fácil es usar la lambda de Compton para encontrar el ángulo teta, por supuesto. Si yo sé que el incidente tiene 10 a la menos 10, que es este, y sé que el electrón sale a 60 grados, porque dice 60, puedo sacar lambda prima, ¿ven? Es rápido. Entonces, saco lambda prima, inmediatamente, o si no, como hace acá, reemplaza los valores de lambda con el h, p h sobre lambda. Entonces, lambda es h sobre p. Entonces nos quedaría h sobre p' menos h sobre p igual a h sobre ms cuadrado. Simplifican h en todos lados y despejan el p', como ustedes quieren. A ver, normalmente uno encuentra, con esta expresión encuentra lambda prima, con lambda encuentra p y con lambda prima encuentra p', o la frecuencia, lo mismo es. Y si encuentra, ya sabemos, p y p'. Y sacan p'. Ahora, ¿qué necesitamos? Tenemos que saber, necesitamos el ángulo. Bueno, usemos esta, por ejemplo. O cualquiera de las dos. O le vamos al cuadrado de esta, y le vamos al cuadrado miembro a miembro, sumamos, como sea. De estas expresiones podemos, como tenemos P que conocemos, P y P', conocemos P y P' nosotros. A ver, de acá podemos sacar P del electrón. No, porque tenemos ecuación de teta.
acá sabemos, esto podemos hacer. No, si conocemos coseno de teta, teta vale 90 grados. Ah, no, perdón, phi, el ángulo del electrón es 60 grados, perdón. Necesitamos encontrar el ángulo teta. Como conocemos, con esta expresión encontramos P'. Teniendo P', claro, en el triángulo en el triángulo de los P, que P es igual a P' más P, el P igual a P' más P, nosotros aplicamos el teorema del coseno, porque el ángulo no es 90 grados ahora, es teta. ¿Cómo era el teorema del coseno? La hipotenusa al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado menos 2P' por el coseno de este ángulo, ¿se acuerdan? Es el, ¿Ese no es la hipotenusa que no, profe? Sí, la hipotenusa es esta. ¿Cómo no? Si vos lo ponés acá, P viene a ser la hipotenusa. No, pero me refiero a que el teorema del coseno se aplica en triángulo. Está bien, tienes razón, no es la hipotenusa, es el lado mayor. Gracias. El lado mayor, el lado más grande de todo, no es hipotenusa, el lado más grande. El lado más grande es igual a los dos lados, a la suma del lado 1 al cuadrado más el lado 2 al cuadrado menos 2 veces el lado 1 por el lado 2 por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces eso es lo que dice acá. Y con esta expresión encuentro el ángulo teta. A ver, no, saco el P del electrón. Porque este es 60, yo sé que este es 60, porque lo estoy poniendo acá, ¿no es cierto? Cuando yo este lo traslade acá, ahí veamos. Este ángulo es 60. Cuando yo lo traslade acá, ¿no es cierto? El 60 va a estar acá, y este va a ser 90 menos 60, ¿así es? Claro. Este es 90 menos 60, entonces este es 60. No. Este es teta, no sabemos cuánto es. Este es teta. Este es 90 menos 60. ¿Está bien lo que digo? No, este... A ver. ¿Cuál es 60? Acá se forma un triángulo que tiene P', P' y P del electrón, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sí. El teorema del coseno me pide este ángulo. Este ángulo es igual que este. Porque si yo trazo una paralela acá, a esta, voy a tener, y trazo una acá, este ángulo se va a formar acá. A ver, trazando una paralela. ¿Con alterno interno no lo podemos hacer? Sí, claro que sí, eso es lo que estoy haciendo. Por eso estoy diciendo, a mí me interesa el ángulo este, que está acá. Este ángulo, y para eso yo trazo una paralela acá, acá. Entonces, cuando yo trace una paralela a esta, aquí se va a formar el ángulo este, ¿no es cierto? Y el complemento, y este va a ser 180 menos este. Así tiene que ser ahí. ¿Por qué pone 60 ahí? P, bueno, él pone, no, está bien. Hay que elegir el lado que más nos guste. A ver. Eso por conveniencia, profesor. Creo que claro, uno lo pone por conveniencia, el teorema del coseno se lo pone en función del ángulo que uno conoce. Claro. Entonces, hagamos una cosa. A este lado
lo traslademos acá. ¿Estamos? Entonces trabajamos con el triangulito este. En este triangulito sabemos que el triángulo de 60, entonces este lado al cuadrado es igual a este lado al cuadrado más este lado al cuadrado menos 2 veces el producto de los dos por el ángulo este, que es lo que dice acá. Y se acabó el problema. Entonces, P' al cuadrado, que es, cuando yo lo ponga P' acá, ¿no es cierto? Es igual a P del electrón al cuadrado más P al cuadrado, que debe decir acá, menos 2P por el P del electrón por coseno de 60. Y listo. Bien. Entonces, de ahí se despeja P del electrón. Y ya conociendo P del electrón, se saca P'. Y con eso se saca el ángulo teta que nos está haciendo falta. ¿Por qué? Porque tenemos esta relación de acá. Y bueno, y eso es todo. Estos problemas son todos simples, porque nada más que trigonometría, tener cuidado con los ángulos. Este es un programa muy completo, por eso lo he dejado ahí, le colgo en la página para que lo vayan viendo, lo vayan analizando. Después vamos a hacer, ya le voy a subir algunos ejercicios para que hagan, pero son todos muy simples. Ahora lo voy a subir a algunos problemas a resolver, 5 problemitas a resolver del efecto Compton. Son todos muy simples. Y repito, este es el más completo que le va a servir a ustedes para referencia. ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a iniciar la unidad 3. Que es modelos atómicos. Y a ver si tengo acá. No, pues únicamente. Vamos a ver la introducción, después le preparo la unidad correspondiente. Esta unidad es bastante agradable. Bueno, en general no son desagradables. Esta física moderna es muy importante porque es la transición entre la clásica y la cuántica y la relativista. Y en particular esta unidad es bastante agradable y simple. No simple. Es bastante agradable y novedosa, digamos, porque ya empezamos a ver temas que conocemos por
por la lectura así de divulgación, pero vamos a ver los fundamentos de esa divulgación. Modelo atómico de P. Sí. No. Modelo atómico de la unidad 4. Ahora vamos a ver propiedades ondulatorias de las partículas. O sea, en la unidad 2 habíamos visto que la radiación electromagnética bajo ciertas condiciones se comportaba como si fuese partícula y bajo ciertas condiciones se comporta como si fuesen ondas, ¿verdad? Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, así como una onda en ciertas condiciones se comporta como partícula, ¿cuándo? Y bueno, cuando se produce el efecto fotoeléctrico, cuando se produce el efecto Compton, cuando se produce los rayos X, es un comportamiento clásico de ondas como partículas y de partículas. Y será posible. Entonces, de Broglie se pregunta, ¿no será posible que una partícula, asociar a una partícula física de masa en reposo diferente de cero, una partícula física, no un fotón, sino una partícula física con una cierta cantidad de movimiento P? ¿Será posible asociarle una onda? Eso es lo que se pregunta de Broglie. O sea, ¿será reversible el comportamiento? Así como la onda se comporta como partícula, las partículas se podrán comportar como onda. Podríamos ver, dice de Broglie, difracción de partículas. Qué cosa rara, ¿no? O sea, nosotros sabemos que las ondas generan el efecto de interferencia y difracción. Y cuando la luz pasa por una rendija muy pequeña del orden de la longitud de onda, en una pantalla uno recibe el efecto de interferencia que se genera por la difracción de la luz en la pantalla, y hay zonas oscuras y zonas brillosas, que son las típicas bandas de interferencia que generan zonas luminosas y zonas oscuras. ¿Será posible que, o sea, en realidad ustedes han visto que en la interferencia una rendija aparece como muchas rendijas, ¿verdad? ¿O no es así? Aparecen muchas sombras y luces. Es como si se multiplicase la rendija. ¿Es así o no es así? Claro. Claro, si nos vamos al principio de la materia, cuando nosotros decíamos, cuando nosotros veíamos cuando una onda se comporta como luz, cuando cumple con los fenómenos de interferencia y difracción, decimos, estos son los típicos fenómenos de interferencia y difracción. Y aquí, por ejemplo, la luz pasaba por una rendija y lo que se obtenía eran todas estas banditas. Es como si la rendija apareciera multiplicada varias veces, ¿ven? ¿Está bien? Entonces lo que se pregunta de Broglie es, y para que esto ocurra, el tamaño de la rendija, esperen que está uno esperando ahí. Ahí ya lo agregué yo. Bueno, está bien. Ya le decía a Pablo que te use de asistente también. Algún puntito te va a sumar. En la escala hasta 1000, ¿no? Entonces, de Broglie dice, así como la onda electromagnética cuando pasa por una rendija pequeña se comporta como onda,
y aparece la interferencia, ¿será posible que si yo tiro camiones, por decir algo, auto, o personas con una cierta velocidad, pasen por el rendije y se multipliquen así y se comporten como si fuese una onda? Y miren las especulaciones mentales hasta dónde pueden llegar. Se podrá ver interferencia y difracción de electrones, se podrán ver interferencia y difracción de camiones, de autos, de bolas de proyectiles disparados por un fusil, qué sé yo. ¿Será posible eso? Porque así como la luz a veces se comporta como partícula y a veces como onda, ¿podrá ocurrir lo mismo con las partículas? Eso es lo que vamos a ver nosotros ahora en esta unidad. O sea, el comportamiento ondulatorio de las partículas. Bastante interesante la pregunta, ¿no les parece? Y la genialidad de de Broglie está justamente en decir, ¿por qué no? Yo voy a hacer una cosa, dice de Broglie. Así como, escuchen bien, así como un fotón de frecuencia ni viene asociado a una cantidad de movimiento que h por ni sobre c, o no vale, o h sobre lambda, ¿no es cierto? O h por ni sobre c. Esta es la cantidad de movimiento de un fotón de frecuencia ni o f, o longitud de una lambda. ¿Estamos o no? Pregunto. Les pregunto, chicas, ¿qué dicen? Si ustedes tienen un fotón de frecuencia ni o frecuencia f o longitud de una lambda, ¿cuánto es la cantidad de movimiento de ese fotón? El fotón viaja a la velocidad de la luz, por eso está c. Y la teoría de relatividad nos decía que un fotón de frecuencia ni o f tiene asociado una cantidad de movimiento que es h por f sobre c, o h sobre lambda. Esa es la cantidad de movimiento de un fotón de frecuencia ni o longitud de una lambda. Esto es por la teoría de la relatividad. Sí. A toda onda electromagnética de frecuencia ni se le puede asociar un fotón de energía h por ni, y la cantidad de movimiento de ese fotón es h sobre lambda o h por ni sobre c. ¿Está bien? O sea, repito, onda electromagnética de frecuencia de longitud de onda lambda y en una frecuencia que es c sobre lambda, esa es la frecuencia, y en una energía que es h por f, o h por c sobre lambda, o h por ni, que es lo mismo que f. ¿Y qué cantidad de movimiento tiene el fotón? Por la teoría de la relatividad, porque viaja a la velocidad de la luz, es h sobre lambda la cantidad de movimiento. La energía es h por ni, y la cantidad de movimiento es h sobre lambda. Eso ya hemos visto en la unidad anterior. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. Y la relación entre la frecuencia y la longitud de onda de una onda es que la longitud de onda por la frecuencia es la velocidad de la onda. Como la onda viaja a la velocidad de luz, en este caso, una onda electromagnética tiene h por ni igual a c. Y de esta expresión, yo sé que la longitud de onda asociada a un fotón de cantidad de movimiento p, el lambda es h sobre p. Hasta aquí es lo que hemos visto en la unidad anterior. O sea, toda onda electromagnética de frecuencia ni o longitud de onda lambda lleva asociado un comportamiento corpuscular. Son fotones de energía h por f o energía hc sobre lambda y cantidad de movimiento h por ni sobre c o h sobre lambda. Esas son las características que hemos visto nosotros de la onda electromagnética. ¿Qué hace de Broglie?
él sugiere, bueno, así como la onda tiene asociado un fotón, yo voy a suponer que una partícula que se mueve a cierta velocidad v tiene asociada una longitud de onda, por analogía. Entonces, la longitud de onda de la partícula que se mueve con velocidad v, por analogía, él dice, yo voy a hacer una analogía y voy a decir que la longitud de onda asociada a una partícula de masa m moviéndose a una velocidad v tiene una cantidad de movimiento que nosotros sabemos que es gamma por m por v. Entonces, la longitud de onda que yo le asocio a la partícula esa es h sobre gamma mv. Él dice, por asociación, él dice, repito, así como la onda se comporta como una partícula, las partículas se podrían comportar como ondas bajo ciertas condiciones. Y su genialidad está en suponer entonces que una partícula de masa en reposo m y velocidad v lleva asociada una onda de longitud de onda igual a h sobre gamma mv. Por analogía simplemente. Y asocia de esa forma a un auto que viaja 100 kilómetros por hora y pesa 1000 kilos, le asocia una onda. ¿Cómo la saca? A la longitud de onda. Como la constante de Planck dividido en gamma, que es 1 menos r cuadrada de v cuadrado, que es 100 kilómetros por hora, sobre la velocidad de luz al cuadrado, por la masa del auto, que son 1500 kilos, y por la velocidad, que es 100 kilómetros por hora. Por supuesto, hay que poner todas las unidades en el MKS y dará una cierta longitud de onda. ¿Se entiende por qué? Y porque sí, de prepo, dice, se me ocurre. ¿Está bien? Sí, profesor. ¿Por qué? Y bueno, porque se le ocurrió de dormir. Habrá que ver si vale o no, pero hasta ahora eso es lo que a él se le ocurre. Algo experimental. No, experimental, es una suposición que él hace, o sea, él dice, así como una onda a veces se comporta como partícula, capaz que las partículas bajo ciertas condiciones se comportan como ondas. Y si es así, deberían responder a la misma formulación. Entonces usa la misma formulación y él asocia una longitud de onda que no sabe qué será. O sea, hasta aquí estamos bien. Como alguien puede decir, bueno, está bien. Pero ¿cuál es el problema? El problema va a ser, o sea, hasta aquí uno puede, como digo yo, si un proyectil disparado por un fusil, pongamos, y el proyectil viaja los proyectiles son supersónicos, a 600 metros sobre segundo, casi 2 veces la velocidad del sonido. Y podríamos sacar la longitud de onda que tiene el proyectil, o un electrón disparamos un electrón, aceleramos un electrón a través de un campo electromagnético, de un campo eléctrico, y podemos calcular, le damos mucha velocidad, y podemos encontrar qué longitud de onda se le asocia a ese electrón. El problema va a ser, y lo calculamos con esta fórmula de Broglie. ¿Ven? Hasta ahí está bien. Pero el tema es ahora ver lo siguiente. Normalmente cuando uno habla de ondas de lo que fuera, a ver, cuando nosotros decimos que algún fenómeno, alguna magnitud física tiene comportamiento ondulatorio, asociamos con ese comportamiento una propiedad de la onda. Yo siempre le digo que cuando uno habla de ondas sonoras,
inmediatamente la magnitud física que le asocia uno a una onda sonora es la variación de presión que genera la onda en el aire, y eso lo detectamos en nuestro tímpano, y eso es una onda sonora. O sea, onda sonora la asociamos con la presión en el aire. Onda de una cuerda, nosotros sabemos que una cuerda está ondulándose cuando la amplitud de la cuerda respecto a su posición de equilibrio cambia. Las ondas del mar, sabemos que el mar está ondulado cuando el nivel del mar empieza a subir y bajar respecto de la posición que tenía el agua cuando estaba en reposo. O sea, siempre asociamos a las ondas una magnitud física, ¿están de acuerdo? ¿Qué magnitud física asocian ustedes con la onda electromagnética? ¿Quién varía en una onda electromagnética? De acuerdo a la teoría de Maxwell. ¿Qué magnitud física le asocian ustedes con una onda electromagnética? ¿Qué propiedad física? ¿Qué es una onda electromagnética para ustedes? Sí, señor. Más que una interacción es una oscilación de un campo eléctrico y una oscilación de un campo magnético. Está bien, hay una interacción porque uno lo genera el otro. Los dos están íntimamente relacionados. Pero normalmente cuando nosotros hablamos de onda electromagnética, lo más común, lo más antiguo es asociarlo con un campo eléctrico variable y por supuesto un campo magnético también. O sea, siempre cuando hablamos de onda hablamos con alguna magnitud física asociada. Esa es la idea, ¿estamos? Cuando hablamos de fotón, tamaño de fotón, sí, perdón, cuando hablamos de onda electromagnética, la longitud de onda usamos la frecuencia como característica física de la longitud de la onda electromagnética. Pero la frecuencia está relacionada con la energía, la frecuencia está relacionada con la cantidad de movimiento, la frecuencia está relacionada con el tamaño de los fotones. De todos modos, siempre hay alguna magnitud física que uno lo toma de referencia como físicamente el efecto que produce la onda. ¿Está bien? Como decíamos, la onda electromagnética es una variación pulsante de un campo eléctrico en el espacio que viaja a la velocidad de luz, y un campo magnético también, por supuesto. Y en el caso de Broglie, está bien, de Broglie dice, yo le voy a asociar a un electrón que se mueve, a una onda, a una bala, a un auto que se mueve, le voy a asociar a una onda. Hasta ahí estamos bien, pero ¿y cuál va a ser la interpretación física de esa onda? ¿Qué magnitud física es? Eso no lo supo responder de Broglie. Él únicamente... Sí, pero no, eso no lo hace de Broglie. Él únicamente asocia a cada partícula una onda. Después, por supuesto, la onda asociada está dada para una partícula en masa m viajando a una velocidad v. La longitud de onda es h sobre gamma mv, donde gamma es la raíz cuadrada de 1 sobre cuadrado sobre c cuadrado. Acá, por ejemplo, dice, encontrar la longitud de onda de de Broglie. ¿Ven ahí o quieren que lo haga más grande? Ahí. ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno. Dice, encontrar la longitud de onda de Broglie asociada con una pelotita de golf de 46 gramos que viaja a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Esto no es más que una especulación teórica de Broglie. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo calculamos? Para la longitud de onda nosotros sabemos que, como es 30 metros sobre segundo, no vamos a usar la formulación de la mecánica relativista, porque gamma es 1, esto es muy chiquito, entonces gamma se hace 1, ¿ven?
Bueno, usamos siempre la fórmula de la relatividad. Entonces, la fórmula de Broglie decía que la longitud de onda asociada es h sobre gamma mb. Pero como, calculemos gamma primero, como la pelotita se mueve a poca velocidad, que son 30 metros sobre segundo, el gamma es 1, ¿no es cierto? Porque esto es 0, el gamma es igual a 1, y la fórmula directamente es h sobre mb, y nos da que la longitud, escuchen bien, que la longitud de onda asociada a la pelotita de golf, bueno, yo nunca jugué al golf, ¿no? Pero capaz que Trench, ¿te gusta el golf, Trench? Nunca he practicado, pero me gustaría. Comentale a Pablo que te gusta, porque Pablo es gran jugador de golf. Podés empezar como caddy de Pablo, que no es el que le lleva el carrito. Ahí vas a ir aprendiendo. Ahorita y todos los elementos. ¿Ah? Y sí, después, claro, primero va a empezar manejando ese autito eléctrico, lo va a llevar a Pablo a la par, después va a ser un gran jugador, qué sé yo. Por ahí, no sé, digo, ¿no? Bueno, no, hablando en serio. Entonces, mire la longitud de onda asociada a esta. 4,8 por día a la menos 34 de metros. ¿Qué significa? El número es... Un valor muy pequeño, que Escuchame, prácticamente claro, ni se lo puede observar. exactamente, claro, si el tamaño del núcleo del átomo de hidrógeno es el orden de 10 a la menos 15, este 10 a la menos 34. ¿Está bien? Pero es una pelotita de golf. No podíamos, entonces, si nosotros decimos que el comportamiento ondulatorio, la interferencia se da en rendija del orden de la longitud de onda, no podríamos ver nunca difracción de pelotita de golf. ¿Cómo diablos vamos a hacer una rendija de 10 a la menos 34? O sea, imposible. ¿Está bien? ¿Está bien lo que estamos hablando? Sí, profesor. Bueno, ahora dice, ve, ¿cuánto es la longitud de onda de un electrón que se mueve a 10 a la 7 metros sobre segundo? Estamos a 0,1 de la velocidad de luz. Calculemos, pero ahí ya el gamma, para el caso del electrón, bueno, acá de nuevo, todavía lo desprecia el gamma porque dice 0,1 al cuadrado de 0,01, podemos tomar gamma casi igual a 1, ¿no es cierto? O sea, podemos tomar gamma igual a 1, ponemos la masa del electrón y nos da que es 7,3 por 10 a la menos 11 metros. Entonces esto ya es importante porque ya el 10 a la menos 11 es el orden de la estructura atómica. O sea, podríamos llegar a ver difracción de electrones a través de hacer incidir electrones en un retículo cristalino y por ahí la distancia entre la estructura cristalina de ciertos materiales de este orden, y podríamos llegar a ver interferencia y difracción de electrones. Está bien, ya son magnitudes que existen en nuestro mundo físico. Claro. No, claro, no, exacto. Ya estamos vamos a ver después un principio de incertidumbre en el cual ya la constante Planck establece la menor, ya entran dentro de la incertidumbre, eso es de la mecánica cuántica ya, magnitudes ya del orden de 10 a la menos 34, como acaba de decir vos, ya establecen que es casi imposible determinar la posición de una partícula o hablar de posiciones
completamente imposible. Ya entra dentro del error de la física. Ya magnitudes de ese orden están dentro del error intrínseco de la física, ya no se puede hacer ninguna apreciación en esos órdenes de magnitud. Eso lo vamos a ver al último. Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2 dice encontrar la energía cinética de un protón cuya onda de de Broglie es este F era una unidad que diera menos 15. ¿Cómo que se llama el diera menos 15? Me acuerdo, veamos. Busca alguno ahí en internet el nombre del, ¿cómo se llama? Diera menos 15 metros. Ahora no me acuerdo. No importa. La longitud de onda es 1 por diera menos 15 metros. Esta F significa diera menos 15. Bueno, ¿cómo hacemos para encontrar la energía cinética? Encontrar la energía cinética, dice un protón cuya onda de de Broglie es diera menos 15 metros. Bueno, para la energía cinética, ya tenemos que usar, vamos a ver que primero tenemos que saber si vamos a usar la fórmula relativista o no. Lo más preciso es usar la fórmula relativista, ¿no es cierto? Porque ahí no nos equivocamos nunca. Entonces, si nos dicen encontrar energía cinética, lo que nosotros necesitamos es la fórmula de la energía cinética, es la energía menos energía en reposo. Esta es la energía cinética, la energía menos energía en reposo. La energía en reposo es m0 por la velocidad de la luz al cuadrado. Y la energía esta es gamma, ¿sí? Exacto. Fertímetro, ese no. ¿Cómo? Femto. Fertímetro. El Fentómetro diera menos 15. Fentómetro. Sí, así es. Gracias. Entonces, para calcular la energía cinética tenemos que sacar la energía E y la energía E sub 0. La energía E, la energía de la partícula, la energía de reposo más P cuadrado por C cuadrado. ¿Cuánto vale la energía en reposo? La energía en reposo vale la masa del protón por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, E sub 0 es masa del protón por velocidad de la luz al cuadrado, en este caso da 0,98 gigaelectronvolts. Eso es fácil. Ahora, necesitamos P por C. ¿Cuánto es P por C? P gamma por M por B por C. O HC sobre lambda. Reemplazamos los valores y sacamos el P por C. Sacamos la energía como es sub 0 más P cuadrado C cuadrado y tenemos la energía total. ¿Hasta ahí estamos? ¿Qué nos pedían? Repito, la energía cinética de un protón cuya longitud de onda de Broglie es entonces, nosotros sabemos por la fórmula de Broglie, sí, nosotros sabemos por la teoría de relatividad que P por C es igual a gamma mb por C, ahí está la fórmula de P, y HC sobre lambda. Como conocemos la lambda de Broglie, sacamos el P por C. ¿Está bien? ¿Está ahí o no? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, entonces calculamos la energía total y ahora la energía cinética es M menos N0 y nos da 6,617 megaelectronvolts. O sea que para que un protón, lo que pasa es que el protón tiene mucho más, tenga una longitud de onda de de Broglie de N menos 15, que ya es del tamaño de un núcleo,
O sea, ese protón es tremendamente energético, tiene 600 megaelectronvolts. 600 megaelectronvolts tiene una tremenda energía. Únicamente puede obtenerse esto en una fisión nuclear, que salga un protón con tanta energía. ¿Ah? Sí, claro, por eso te digo. Ahí tiene que haber fusión, tiene que haber fisión nuclear. En esos lugares sí hay tanta energía, protones con tanta energía. Bueno, pero como dice acá, de Broglie nunca tuvo una evidencia experimental de su teoría. Él ha sido capaz de ¿cómo se dice cuando uno de pronosticar el comportamiento ondulatorio? Él pronosticó de que las partículas, como los electrones acelerados, como el protón acelerado, como un auto, como puede tener un comportamiento ondulatorio, pero nunca pudo presenciar una demostración experimental de su teoría. ¿Ah? Como conclusión de esto, aquí vamos a hacer un alto para seguir después. Vamos un poquito más. De Broglie entonces propone de que toda partícula física de masa, un electrón, un protón, partícula física real que se mueve a una cierta velocidad, lleva asociada una onda. Y la longitud de onda se la calcula como h sobre gamma mb, ¿cierto? Aquí está la fórmula, como h sobre gamma mb en general. Esta es la onda de Broglie asociada a una partícula de masa m y velocidad v. Ahora yo les decía que aquí hemos hecho algunos cálculos para ver los tamaños que dan las longitudes de onda y vemos que es muy difícil porque las dimensiones de esa longitud de onda son muy pequeñas, casi imposible de ver digamos, difracción de camiones, difracción de autos, difracción de balas, de bolas de golf, pero ya de electrones acelerados podría ser, de protones también podría ser. El protón es más difícil porque es más energético, sí, es más pesado, pero de electrones se podría, ¿por qué no? Pero él no vivió para ver los resultados. Ahora, ¿qué magnitud física le asociamos a la onda de Broglie? ¿Qué son esas ondas? Porque alguna magnitud física tendría que asociarse. Como hemos dicho ahí dice lo que estoy diciendo. Entonces, Max Born es el que propone lo siguiente. Él le asocia a la onda de Broglie una función que se llama, ¿qué son ondas de Broglie? Son ondas de probabilidad, dice Born. Miren esas genialidades, ¿no? Y ahí empieza ya la mecánica cuántica. ¿Qué significa eso? La onda de De Broglie va a ser una onda le voy a asociar, dice él, esto es de introducción, después lo vemos en la clase que viene, una onda de probabilidad de encontrar a la partícula en un determinado lugar. Esa es la onda de De Broglie. Bueno, vamos a ver cómo... Y él asocia entonces con la onda una función de probabilidad, una función de onda que le llama con la letra griega psi, ¿no es cierto? Esta letra griega. Y esa función de onda va a estar relacionada con la probabilidad de encontrar a la partícula en un cierto lugar del espacio en un cierto instante de tiempo. Un punto X y Z en un instante T.
¿ah? Y esa va a ser la interpretación que le va a asignar Born a la onda de De Broglie. Después vamos a ver entonces en la clase que viene que el problema es que la función esta, si es probabilidad de encontrar a la partícula, no puede tomar valores negativos. Con eso recibe el premio Nobel Born. Como dice acá, él es el que crea toda la teoría para dar una interpretación física a las ondas de De Broglie. Y Born dice, está bien, si yo voy a llamar sí a la función de onda, la probabilidad, como si va a ser una función que toma valores positivos y negativos, y esto en dos modos, dice Born, porque no puede haber una probabilidad negativa. No hay ningún problema. Entonces lo que voy a hacer, esta va a ser la función de onda, la voy a llamar sí, pero la probabilidad de encontrar la partícula va a estar relacionada con el módulo de psi al cuadrado. Y esa sí la voy a llamar densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en un cierto lugar del espacio X y Z en un instante. Y ahí nace la mecánica cuántica. Conclusión entonces, De Broglie asocia con toda partícula física que se mueve de masa en reposo m y velocidad v, asocia una onda de longitud de onda lambda. Esa longitud de onda de Broglie asociada a una partícula física, la magnitud física es la función de onda, la función de onda psi, y esa función de onda, ya esto es teoría creada por Max Born, esa función de onda asociada es tal que el módulo de la función de onda al cuadrado está relacionado con la probabilidad de encontrar a la partícula en un cierto lugar del espacio en un cierto instante. ¿Cómo se determina esta función psi? A través de la teoría de la mecánica cuántica. Schrödinger, o Schrödinger, como quieran, él encuentra la ecuación diferencial que permite encontrar la función de probabilidad psi, la función de onda psi. Y esa es la ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. A partir de esa ecuación, que no vemos nosotros acá, por supuesto, pero a partir de la mecánica cuántica, de la ecuación de la mecánica cuántica, uno puede encontrar la función psi asociada con la onda de De Broglie. Y eso ya es parte de la mecánica cuántica. ¿Estamos? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir la clase que viene con la interpretación de la onda, cómo sería, vamos a ver cómo la introduce Born en el modelo atómico, y van a ver qué interesante, que es cómo a partir de una concepción teórica de De Broglie, Born encuentra una aplicación muy importante que lleva, como digo, a los fundamentos de la mecánica cuántica. Y ahí nace la nueva teoría física. Bueno, nos vemos el jueves, si Dios quiere. Que estén bien y el gusto de tenerlo en clase, ¿no? Bueno, profe. Hasta luego, hasta el jueves que viene. Que anden Profe, bien. Sí, una preguntita. ¿Se acuerda sí, del cómo no. efecto Magnus? ¿Se acuerda del efecto Magnus del efecto Magnus de un cilindro sometido a una corriente de aire libre, la distribución de presión? Claro, sí. Y ahí se ¿Existe, produce un efecto de Lick y de drag. tal cual, existe algo parecido en nosotros, digamos, si sometemos a un cuerpo giratorio, no una espira, pero un campo giratorio, un campo magnético, algo así? En eléctrica.
Claro, eso es lo que se llama teoría magneto-hidrodinámica. Espera, que anoto. Esa es la teoría magneto-hidrodinámica, que es la que permite mantener los plasmas, que son partículas totalmente ionizadas, y en principio con esa teoría magneto-hidrodinámica, conociendo la teoría magneto-hidrodinámica, uno podría mantener como si fuese confinado un plasma. Entonces, el plasma son partículas completamente ionizadas. La forma de mantenerlo confinado al plasma es usando campo eléctrico y magnético, y la teoría magneto-hidrodinámica esta, que es similar, es decir, no similar, pero usa un desarrollo parecido a la mecánica de los fluidos, pero con partículas ionizadas y campo de interacción eléctrica y magnético. Ah, está bien, profe. Estaba pensando eso y no sabía cómo encararlo en el ámbito nuestro, digamos. Sí, sí, eso es, como digo, eso es física y es toda una especialidad, pero si vos buscas la teoría magneto-hidrodinámica, ahí vas a encontrar los fundamentos y los desarrollos. Sí, señor. Bueno, profe, gracias. Bueno, que estén bien todos, que sueñen con Pablo y con los angelitos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Chao.